días, Leopoldo, ¿cómo estás? Muy bien, Begoña, como siempre por aquí, encantado de estar aquí contigo Otro miércoles. Bueno, un miércoles un poco raro, este miércoles, porque a fin de cuentas hoy es festivo, por lo menos los que estemos en España, ¿vale? Pero bueno, hemos decidido que aún así era una ocasión estupenda para que nos escuchéis más, porque dado que hoy no trabajamos la mayoría, pues así... No hay excusa. No hay excusa para no escucharnos hoy, que es un día festivo, ¿no? El día de todos los santos. Y además, como el tiempo acompaña para no tener que estar por ahí como locos haciendo actividades al aire libre, porque casi día sí día también está lloviendo y ya estamos entrando ya de verdad en el otoño, o sea que... Sí, cierto. Ya parece que sí. Ya hemos cambiado la hora, ya estamos en modo otoño totalmente. Bueno, pues hoy queríamos efectivamente compartir este episodio porque así estamos más cerca de nuestro episodio 50. La próxima semana tenemos nuestro episodio 50, que para Leopoldo y para mí es un hito importante después de todas estas semanas. Y bueno, pues no queremos perder la oportunidad de tener hoy este episodio 49 para luego ya dejar ahí la curiosidad de qué haremos en el episodio 50. A ver qué pasa. Pues algo se nos ocurrirá. Algo se nos ocurrirá, efectivamente. Bueno, pues hoy, ¿de qué vamos a hablar? Pues bueno, hemos estado repasando un poco todo lo que llevamos hablando en las últimas semanas, ¿no? Y al final hay una cosa que yo creo que todas las empresas y todos los profesionales, da igual el tamaño de empresa en el que estés, sufrimos, ¿no? Digo sufrimos porque lo llevamos a veces un poco mal, que es ese entorno de incertidumbre en el que nos estamos desarrollando todos los días y que a veces es tal sensación ya de, entre comillas, descontrol, que nos da la sensación de que ¿qué vamos a hacer? Es como, ¿pero qué hago? ¿Qué pasa aquí? ¿no? Entonces, bueno, pues hoy precisamente lo que queríamos era un poco comentar este tema con vosotros, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer dado que la incertidumbre se está convirtiendo en una forma natural de existir? Y de eso va este episodio, ¿verdad, Leopoldo? Sí, porque además, por mucho que... Yo creo que vamos a romper yo rompería una lanza en el sentido de que, bueno, no es cierto, o sea, aparte que llevamos muchos años con mucha incertidumbre, porque yo creo que desde el 2008, con sucesivas crisis y sucesivas, pues muchas veces no sabemos a qué atenernos, pero yo creo que sí es cierto que en cada época, bueno, pues cada época los negocios han tenido su incertidumbre, cada cual. Y entonces, lo único que tenemos que hacer es, bueno, pues prepararnos con las herramientas que tenemos, básicamente. Al final, es cierto que puede haber más incertidumbre porque hay cada vez más elementos que influyen en cualquier negocio, pero es cierto que tenemos muchas más herramientas que nos ayudan a poder sortear esa incertidumbre, o sea, la palabra. Sí. Y eso es de lo que nos tenemos que valer. Bueno, pues en cada época, en cada momento, pues ha habido unos cambios. Ahora es cierto que puede ser que los cambios se produzcan cada vez a más velocidad, pero bueno, es el tiempo que nos toca vivir y ahí estamos, pues adaptarse y a correr. Claro, es que al final, como bien dices tú, o sea, no es que haya habido, si es que el cambio siempre ha existido, o sea, si realmente el cambio es lo único que es constante, que siempre está. La cuestión es que, claro, que quizás también, a lo mejor los que tenemos además cierto rango de edad, vamos a decirlo así, también no solamente es que estamos comparando, que en el fondo no podemos evitar comparar la velocidad del cambio, quizás hace unos años y la velocidad del cambio ahora. Y por otra parte, digamos que los que también estamos en cierta franja de edad, ¿vale? Y vamos a hablar entre los 40 y los 60, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Es más o menos. Es verdad que hemos pasado a cosas que son tan distintas, o sea, que cuando piensas, bueno, pues yo recuerdo mi época de estudiante, donde si querías buscar algo, pues tenías que empezar a mirar en no sé cuántos libros, en no sé cuántos sitios, y ibas a la biblioteca y buscabas aquí, y buscabas allá, y claro, ahora mismo, pues es que no digo que no vayas a la biblioteca, pero vas a la biblioteca para otras cosas, porque en realidad no puedes encontrar todo a golpe de teclado, ¿no? Con diferentes herramientas. Entonces, sí, no, yo en mi época recuerdo que tenías tú o tenía un familiar, un vecino y tal, tenían una enciclopedia y eso era un tesoro, porque además es que además es que perduraban en el tiempo porque no había los cambios que hay ahora. Ahora ya es impensable una enciclopedia en papel, porque es que, vamos, desde que yo dejé de estudiar,
yo no sé cuántos países más hay en Europa solamente con eso. O sea, intenta aprenderte solamente las capitales de los distintos países, menuda locura, ¿eh? Pero no solo eso, ¿no? Sino que es que además, digamos que ahora también hemos entrado en una cultura, no sé si estarás de acuerdo conmigo, una cultura del resultado rápido. O sea, ahora se demandan resultados rápidos porque si no tienes el resultado rápido, como que parece que pierdes el turno, como que parece que pierdes la oportunidad. Y entonces, si a todos estos cambios, a los que además hemos, digamos, visto el cambio como más evidente, porque quizás a los que son más jóvenes no es que no les resulte igualmente complejo gestionar lo que hay, sino que de alguna forma no tienen ese referente anterior, ¿no? Simplemente están en lo que se han encontrado. Pues todo eso al final hace que nosotros estemos en un ambiente en el que nos empiezan a resultar muy cotidianos y muy normales un montón de términos, porque al final es en donde estamos, y hablamos de términos empresariales en general, ¿vale? Estamos siempre en este contexto. Yo qué sé, las metodologías Agile, los coworking, los smart working, el critical thinking, el no sé cuántos, todo esto nos empieza a resultar muy normal, pero no debemos olvidar que nosotros todavía tenemos que hacer un cambio más, y es el cambio de que nuestro cerebro, que lleva ya muchos millones de años, muchos miles de años de evolución, ¿vale? Que también se adapte a esa velocidad y que tengamos entrenada nuestra mentalidad. De hecho, ya hablábamos esta mañana, bueno, en un podcast que tú conoces muy bien, Leopoldo, hablamos precisamente de mentalidad, porque al final nosotros necesitamos trabajar no solamente lo que son las herramientas, los sistemas, sino sobre todo trabajar nuestra mentalidad para pasar de una mentalidad, la que sea hoy, a una mentalidad de crecimiento, que es lo que te va a permitir avanzar en la medida en que avanza tu entorno. Cuando tu mentalidad está entrenada para ser mentalidad de crecimiento, avanzas adaptándote y flexibilizando las cosas que suceden para ir al compás del entorno que te rodea. E incluso si eres un poco listo, hasta adelantarte. O sea. Sí, yo creo que la dificultad muchas veces, porque los que de alguna manera somos curiosos, estamos siempre leyendo, siempre informándonos en distintas cosas, yo creo que tenemos menos problemas para adaptarnos al cambio. Yo creo que el que tiene problemas para adaptarse al cambio es el que piensa que por cualquier, no sé, que te lo encuentras en muchas empresas, te dicen, no, es que mi sector lleva haciendo esto 20 años. O esto se hace así y tal, o esto no sé qué. Lo cual no es cierto, porque al final tú miras las empresas dentro del sector y tienes las empresas que van bien y son las empresas que se adaptan al cambio. Y no estamos hablando de las empresas más grandes, porque las empresas más grandes, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, son mucho más lentas para implementar ningún cambio. Y luego están las que no cambian. Entonces las que no cambian al final son animales en vías de extinción. Y entonces yo creo que es más muchas veces ese paso mental que tienes que dar para simplemente para interiorizar que bueno, pues que el cambio es lo que hay y es bueno y hay que adaptarse, porque ahí hay que ser flexible si quieres pervivir, y a partir de ahí yo creo que bueno, que esa es en lo que tienen que incidir, bueno, pues las organizaciones, las empresas, para que, bueno, pues para que seguir evolucionando, porque es lo que hay. Al final hay muchas empresas que van, vienen y pasa en todo. O sea, pasa en todo. Vamos, de hecho, no sé, estaba leyendo, yo creo que era esta mañana, hablando de las redes sociales. En estos años, que parece que han sido tantos desde que están las redes sociales, la cantidad de redes sociales que han aparecido y han desaparecido, cuando se supone que ya debían de ser lo más y lo tal y estar a la última y tal, y estaban arriba y pasado mañana han desaparecido exactamente igual. Entonces, por las circunstancias, o sea que, y no estamos hablando de empresas, estamos hablando de empresas que con un volumen importante y con recursos importantes. Entonces, imagínate tú si eres, bueno, pues una mínima parte, ¿no? Claro, y entonces yo creo que ahí que esa es la diferencia, y el que lo entienda, pues bueno, pues seguirá con nosotros muchos años viendo nuestros vídeos y nuestros consejos. Bueno, a veremos si no hacemos otra cosa. Depende del top. Pero si hacemos otra cosa, será algo más relevante y con más alcance, o bueno,
ya veremos Pero fíjate, ¿no? hacia qué pivotamos. Pero fíjate que lo que acabas de decir da pie a realmente a la reflexión, ¿no? Y es decir, nosotros estamos haciendo esto ahora, ¿vale? De la forma en que nosotros lo veis y la forma en que lo recibís. Pero es cierto que incluso aún funcionando, nuestra mente no debería quedarse en ningún momento aferrada, pues qué bien como esto funciona, vamos a seguir hasta que esto termine de funcionar, sino que estamos en un momento en el que, aún estando en un entorno, en un sistema, en un proceso, da igual, lo que sea que estemos hablando, que esté funcionando, nuestra mente debería estar siempre en, vale, genial, ¿y qué más? O sea, ¿qué vamos a hacer para ir al siguiente nivel? Pero no porque haya que estar siempre por delante, sino porque así entrenamos esa flexibilidad y esa flexibilidad cognitiva, ese pensamiento divergente, esas capacidades de pensar fuera de la caja, que es una frase muy hecha, pero muy cierta, ¿vale? Para siempre estar pensando en alternativas, porque es verdad que tú puedes tener incluso algo que te funcione, y me pongo en el mejor de los casos, pero es cierto que también puede haber algo que incluso funcione mejor. Y si tú eres capaz además de adelantarte a otros y darte cuenta de algo que otros todavía no se han dado cuenta porque siguen haciendo lo que sí les funciona como a ti, pero tú estás en un siguiente nivel, es donde estás entonces marcando una diferencia para estar un poco por delante de los demás en términos empresariales, que es de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Entonces, realmente es una cuestión de que fíjate que ahora que estamos rodeados de un montón de temas, de sistemas y tecnologías, y bendito sea, ¿vale? O sea, hay que decir que qué bien, pero cada vez más estamos viendo que lo que se trata de trabajar y de poner foco es en tus habilidades como persona. En esas habilidades que son las que te van a permitir mantenerte en este entorno sin perder el rumbo. Y eso va más allá de los sistemas, va más allá de las estrategias, que también va en muchas otras habilidades que hemos hablado muchas veces de muchas de ellas y aquí lo sabéis, pero que es cierto que adquieren más relevancia porque al final, ¿qué es lo que la gente quiere? O por lo menos voy a hacer lo que quiero yo. Que no sé si lo que además queréis lo mismo que yo, pero yo sí sé lo que quiero. Y yo quiero al final poder confiar, o sea, sentir confianza en mí y poder confiar en la gente con la que estoy. Porque dado que lo de fuera parece complicarse cada vez más, yo que necesito algún tipo de puntal, ¿no? Que me mantenga. Y lo que a mí me mantiene es la confianza en mí y en los demás, con aquellos con los que me relaciono. Entonces, todo lo que, desde mi punto de vista, todo lo que podamos hacer en el entorno en el que estés trabajando, sea pequeño, grande o mediano, para que eso suceda todos los días o que todos los días sumes un pequeño puntito en el balance de confianza, para mí en este momento es casi como crear una reserva para una reserva de esa resiliencia famosa para que cuando vengan las cosas un poquito cambiadas tenga la suficiente fuerza como para decir, vale, no pasa nada, voy a lo que sea, ¿vale? Yo creo que eso es lo que deberíamos poner el foco. Sí, porque además, como tú dices, o sea, la confianza es importante, el camino hay que andarlo siempre mejor acompañado. Y, bueno, y al final, pues eso, no sé si hemos hablado, bueno, lo hemos hablado en alguna otra ocasión de lo de abrazar el cambio, pero tampoco el cambio por el cambio. Y luego, todo esto que hablabas tú del autoconocimiento, de la forma de comportarte, de la forma de aprender. Y hay una cosa que yo creo que nos cuesta casi todos mucho, que muchas veces para aprender tienes que desaprender. Entonces hay cosas que en un momento determinado no solamente es que tengas que aprender cosas nuevas, sino que lo que tienes que hacer, que eso es lo que le pasa a mucha gente, que yo creo que lo hemos puesto como ejemplo, que tienen que desaprender cosas viejas que ya evidentemente no funcionan para aprender cosas nuevas. Y yo creo que hay eso al común de los mortales le cuesta trabajo porque va unido también a cierto pérdida de control a la que te lleva de alguna manera también te lleva a lo que es la incertidumbre. Yo creo que el hecho de aferrarte a viejas creencias a lo mejor te puede dar a que pensar que ya pierdes el control de determinadas cosas, que yo creo que es un error, porque al final siempre lo hemos dicho, o a lo mejor nosotros por ese tema de emprendedores, esa faceta de emprendedores que tenemos, de alguna manera valoramos que el riesgo está ahí y valoramos el riesgo como una forma de aprendizaje, en el sentido de que si las cosas van mal, bueno, pues aprendes y evolucionas. Y eso es lo que yo creo que a mucha gente le aleja de esa evolución. Es decir, bueno, pues no controlo todo lo que
y entonces no quiero cosas nuevas, no quiero, la incertidumbre me crea, y eso es una cosa que también deberíamos de darle una vuelta. Claro, pero es que a lo mejor, y bajo mi punto de vista, claro está, es que ya partimos de una creencia un tanto falsa, ¿no? Y es decir, ya no te voy a decir que desaprendas, es que lo que te voy a decir es que tú jamás tienes el control de todo. Es imposible. O sea, no existe el control absoluto de todo, no existe. O sea, piénsalo, o sea, en todas las facetas de tu vida, en todas las facetas de tu empresa, ¿tienes control? ¿Lo has tenido alguna vez? La realidad es que no. Pero además es que te diré una cosa, cuando nos empeñamos en tener control de algo, o sea, y es tan importante que se convierta en el foco, tener control, te garantizo que tarde o temprano lo que estás incubando es un estrés crónico importante, porque no vas a poder lograrlo. Entonces, y además eso te va a impedir, como bien decías tú, Leopoldo, te va a impedir explorar otras vías. Porque claro, es que no las controlo. Claro que no las controlas. Es que todos los humanos que yo sepa, las cosas que hoy hacemos como si tal cosa, tuvimos que aprenderlas. Y tuvimos que pasar por un proceso de aprendizaje para hacerlas tal cual las hacemos hoy así. Para empezar a andar, acuérdate. Aunque haya muchos años de esto, acuérdate. Entonces, Sí, claro. no podemos estar en un modelo de control. Y además, fíjate, decías tú antes desaprender. Yo sé que hay gente que a veces le dices eso y le rechina mucho, ¿no? Es que, hombre, todo lo que me ha costado, tienes razón. Pues entonces cambia el discurso. Imagínate que te conviertes en una especie de biblioteca, ya no voy a decir física, que también, sino virtual, ¿no? Es decir, si tú en tu mente y en tu recorrido has ido acumulando una serie de conocimientos, formaciones, habilidades, aprendizajes, llámalo como quieras, que te han ido funcionando y que están ahí, simplemente tenlos ahí para que tú en cada momento tengas la capacidad de decir de todo lo que sé, qué es lo que en este momento voy a coger para aplicar en la situación que estoy viviendo aquí y ahora. No tengo que aplicar siempre todo lo que sé a todo. Tengo que saber de todos los recursos que tengo, qué voy a utilizar para la situación de ahora, qué requieres concretamente de mí, de todo lo que sé. Eso es lo que hacen los polímatas, que son gente que realmente son capaces de hacer varias cosas al mismo tiempo y hacerlas bien. ¿Pero por qué? Porque saben en cada momento elegir de sus habilidades y conocimientos cuáles son las que tienen que utilizar para abordar qué situación concreta. Y no empiezan a pensar en todo lo que tengo, todo lo que sé. No desaprendas si no quieres, pero decide en qué momento tienes que utilizar qué. Y si eso implica por aprender una cosa nueva, pues empieza a aprenderla como aprendimos todas las cosas en esta vida, desde el principio y pasito a pasito. Si es que hemos aprendido todos así. Hay otra manera. Muchas veces nos lo planteamos como una continuidad, a lo mejor es como el que se plantea aprender un nuevo idioma. Pues bueno, tendrás unas bases, tendrás unos mimbres, pero bueno, quiero decir que yo siempre lo miro de una manera un poco más, no sé, más desde fuera, diciendo, bueno, a ver, tengo una capacidad limitada de conocimientos, pues si quiero que en mi cabeza entren conocimientos nuevos, pues no me queda más remedio que olvidarme de los viejos, porque al final es como cuando dicen, bueno, pues es que esa ropa que ya no te pones y que te da pena tirarla, bueno, pues es un poco igual. Pues tendrás que dejar sitio en el armario para la nueva temporada, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Y nos cuesta, pero bueno, como decimos siempre, no tienes por qué creernos, pero bueno, nosotros lo que hablamos siempre es de la gente a la que verdaderamente de alguna manera tienes que servirte de ejemplo, porque son a los que les va razonablemente bien las cosas, y esa gente son las que hacen las cosas que te estamos diciendo, porque bueno, al final lo que tienes que hacer es gestionar el mundo en el que vives, no puedes oponerte a las cosas que ocurren, lo único que puedes hacer es decir, bueno, pues como era la frase esa de que si te dan limones haces limonada, pues exactamente lo mismo. Sí, igual. Si te dan naranjas, pues haces naranjada. Esto es lo que hay. Ya, pero fíjate que yo creo que muchas veces bueno, no lo sé, a mí alguna vez me ha pasado y admito que hasta que no he sido consciente de eso no lo he podido modificar. Y es que estamos inmersos en esa especie de vorágine diaria, entonces muchas veces estamos afectados, pero realmente no estamos acabando de entender qué es exactamente lo que nos está afectando y cómo. Entonces, a veces hay que hacer una paradita para darnos cuenta y tomar conciencia de exactamente qué es lo que me está estresando, qué es lo que me está descolocando, qué es lo que
siento que no estoy, pero definámoslo con claridad, porque al final la gente muchas veces decimos que a mí es una palabra que hay que cambiar. Yo suelo decirla pocas veces porque la palabra cambiar además, yo más bien diría que a veces es necesario transformar, ¿no? Pero no puedo transformar nada a no ser que me dé cuenta de qué es lo que tengo ahora, qué es exactamente lo que no está funcionando y qué es lo que quiero conseguir. Si esto no lo he definido, yo puedo transformar muchas cosas, pero es lo que decíamos antes, transformar por transformar, aprender por aprender, hacer por hacer. A ver, que no nos sobran recursos a ninguno, o sea, es decir, sobre todo tiempo. Se trata de evolucionar o de ir a mejor, pero con un cierto orden y con un cierto criterio. Entonces, bueno, hemos hablado muchas, bueno, al final hemos hablado muchas veces de habilidades. Bueno, es un poco, son habilidades que hay que trabajar, es simplemente todo se puede aprender. Entonces, al final, bueno, pues lo único que tenemos que ser es, pues eso, flexibles para que, bueno, a ver, no, lo que tú decías, no cambiar por cambiar, pero bueno, vamos a pensar que en algún momento o de una determinada manera, pues el cambio normalmente es bueno. Siempre tradicionalmente a lo largo de la historia, pues ha habido cambios que han supuesto a lo mejor, y no en un año, en 2 años, a lo mejor han sido durante siglos, que se han ido produciendo y al principio los analizas y parece ser un choque y tal, pero bueno, que al final normalmente han traído cosas buenas. Normalmente, o sea, ahora no tenemos que salir a cazar para comer. Quiero decir que algo hemos cambiado desde hace 100 años, que parece mentira, pero bueno, eso es lo que hay. Entonces, si te quedas con el concepto con esa flexibilidad, con eso, intentar, en la medida de tus posibilidades, pues eso, ir aprendiendo cosas nuevas, ir mejorando, pues yo creo que es el concepto con el que te deberías de quedar, no el cambio por el cambio. No, y además luego ya bajando al terreno, o sea, es verdad que ahora, pues lógicamente escuchamos todo el día hablar pues de tecnología, de ChatGPT, de inteligencia artificial, de un montón de cosas, de Big Data, de todas estas cosas que están ahí y que uno, en la medida que lo necesita, debe cuando menos entenderlas o buscar gente que entienda, que al final es mucho más sencillo, ¿vale? Mucho más sencillo y más rápido, ¿dónde va a parar? Pero dicho esto, es decir, bajemos al terreno, porque si precisamente estábamos empezando esta conversación hablando de incertidumbre, claro, todo esto al final genera una situación de incertidumbre, de incomodidad, de falta de seguridad, de falta de confianza. Entonces, si estás en una empresa, ya sea que estés solo, tengas un pequeño equipo, estés en una empresa más grande con más equipo, o sea, plantéate a corto plazo qué habilidades necesitas entrenar para hacer frente a esa inseguridad o a esa falta de confianza que las personas estamos sufriendo. Y a veces hablamos de habilidades del estilo de saber escuchar, del estilo de mantener conversaciones cruciales, del estilo de tener cómo dar un buen feedback sin que eso se convierta en un problema, del estilo de mostrar empatía de la forma adecuada, del estilo de ser flexibles cuando conviene. O sea, son habilidades que están ahí y que aunque digas, bueno, pero es que eso va a hacer frente a la incertidumbre, sí, a la sensación de inseguridad y la sensación de falta de confianza, sí, va a ayudar muchísimo a paliar eso. Y cuando la gente no tiene miedo o siente que el miedo no es tan importante o no es tan real como parecía, es cuando se nos ocurren cosas estupendas para hacer frente a los desafíos. Entonces, no pensemos en grandes cosas, pensemos que al final en las empresas somos personas o tenemos personas en nuestro equipo además y que con lo que hay que trabajar es con esa materia prima. No es que me guste la colaborativa materia prima, pero entendémonos, es que es la fase de todo esto. Y a veces lo que vamos a hacer ante esa incertidumbre es sobre todo trabajar de personas para personas, porque al final esas personas en otro contexto generarán ese resultado que buscamos. Pero no podemos ir directamente al resultado sin pasar por tratar lo que esas personas necesitamos para poder estar en condiciones de dar el resultado en entornos determinados, ¿no? Y además, abundando en lo que decías de las habilidades, muchas veces esas pequeñas habilidades suelen ser complementarias de habilidades que tú ya tienes, con lo cual lo que vas a conseguir con esa complementariedad es precisamente una mejora exponencial, que muchas veces, bueno, es que
no es tanto, o sea, hablamos de eso, de flexibilidad, de pequeños cambios, de pequeñas cosas que te van a dar, junto con lo que tú ya tienes, pues una mejora importante, que es de lo que se trata. Es que es de lo que se trata, efectivamente. Yo creo que al final, además, todo lo que tenga que ver, y si podemos, pues cerraremos con unas claves concretas, ¿no? Pero todo lo que tenga que ver con, precisamente por vivir inmersos en este entorno, todo lo que tenga que ver con generar relaciones de calidad, con generar entornos seguros y con favorecer esas conexiones, esos vínculos, va a estar creando un sustrato súper guay para que todo lo demás no pase, que de verdad permita avanzar hacia adelante. Si no creamos una base firme, cuando vengan los pequeños golpes o los grandes golpes, depende, qué es lo que va a pasar, que se hunde la base y se acabó lo que se daba, ¿no? Hay que empezar desde el supuesto caos. Entonces, cualquier cosa que sirva para mejorar relaciones, crear entornos de seguridad psicológica y crear vínculos que permitan ese desarrollo de esa confianza, te va a permitir sí o sí trabajar mejor en los entornos en los que vivimos hoy, que son los que son y ya está, no hay que darle más vueltas, son los que son y es lo que tenemos en este momento para gestionar y para aprender, básicamente. Sí, al final lo que se trata es un poco lo que tú dices, es de alguna manera ir, pues eso, integrando esos cambios en ese proceso que vas creando para que, bueno, pues para que puedas llevar a cabo los objetivos que te plantees. Porque, bueno, lo que hemos dicho desde el principio, lo del cambiar por cambiar, pues mucho sentido no tiene. Y además, en la mayoría de los casos suele tener el resultado contrario al que probablemente buscas. Totalmente. Al final yo creo que a ver, por daros algunas claves, ¿no? Y ya claves en términos de empresa, ¿vale? La primera cosa que necesitas tener claro en este entorno es que necesitas crear equipos que funcionen, equipos que sean resilientes, equipos que estén comprometidos con sus propios resultados. Esa es la primera clave, que todos los esfuerzos que pongas en ese sentido van a ser altamente rentables, créeme. La segunda clave, Leopoldo. Pues mira, para que esos equipos funcionen, pues lo que tienes que hacer es intentar que esa relación entre los miembros del equipo se fortalezca. Bien con, bueno, pues favoreciendo a lo mejor, bueno, no sé si llamarlo espacios de contacto o llámalo actividades de que de alguna manera pues potencien esa relación dentro y fuera del trabajo. Sí, porque al final estamos en entornos muy virtuales y hace falta el contacto también, ¿eh? Es importante. Sí, de vez en cuando lo de tocarnos en el buen sentido no está nada mal. No está mal. Y luego otra clave que tiene que también, porque no todo es, parece que el tema de lo del contacto parece que suena un poco a fiestas. No, estamos hablando de crear equipos más fuertes. Y y para que esos equipos también de alguna manera tienes que crear, llámalo reglas, llámalo reglas de juego para que todo el mundo sepa a qué atenerse, ¿no? Y para que todo el mundo juegue las mismas cartas y no haya uno que sea más, otro que sea menos, para sobre todo intentar, porque si un equipo avanza cohesionado y no hay fricciones, pues es la manera de lo que hemos hablado muchas veces, de formar equipos que a tanto nos gusta de hablar de equipos de alto rendimiento, ¿no? Eso ya son que queda como muy bonito ya, ¿no? Sí, pero que hay pocos, hay muy poquitos de esos. Pero bueno, dicho eso, todo lo que estás diciendo es que al final nos lleva a las otras dos claves, ¿no? Es decir, todo lo que hagamos para trabajar en la alineamiento, es decir, que las personas de tu equipo, de tu empresa, de tus colaboradores estén alineados para que sepan cómo trabajar y cómo queremos hacer las cosas en estos entornos nuevos, ¿vale? Y eso siempre sin perder de vista, y esto es lo que engloba todo esto, porque no vamos a olvidarnos siempre de la parte más estratégica, y es que todo eso tiene que estar siempre precedido por una absoluta claridad en la visión y en los objetivos. Es decir, eso debe estar claro en la visión, en la misión y en los objetivos y, por supuesto, por debajo los valores que ese equipo va a compartir o que la empresa comparte en su día a día. Eso es lo que va a darle contexto a todo lo demás, porque no se trata solo de crear relaciones, sino un contexto que lo esté amparando, que es este que hablamos, ¿vale?
Ya sé que parece obvio, pero yo hablo por experiencia. Hay empresas o equipos que esto, a pesar de que lo tienen claro, no lo practican, ¿vale? Porque una cosa es saberlo y otra cosa es practicarlo. Son dos cosas distintas. Es decir, no piensa en ti mismo o en ti misma. Yo a veces hay cosas que sé, pero que no practico. Entonces está muy bien que las sepa, pero las debería de hacer también para que el resultado sea realmente el que buscamos, ¿no? Así que tienes esas 5 claves que te van a permitir, de una manera más o menos general, crear el entorno que te permita convivir con ese supuesto cambio sin que se transforme en una especie de hecatombe, ¿no? Como algunos piensan. Efectivamente, poniendo el foco, bueno, lo que hemos dicho, más en el proceso que en el cambio en sí. Exacto. Porque al final el cambio lo vas a vivir en base a cómo tú decidas gestionar ese cambio. Si al final te empecinas en verlo como una amenaza, vas a sufrirlo. Y si te empecinas en verlo como una posible oportunidad, pues a lo mejor hasta lo disfrutas, ¿no? Y aprendemos por el camino. Entonces, al final, como casi todo lo que os planteamos aquí, o por lo menos lo que suelo plantear yo, es una elección. Tú eliges si quieres quedarte con una visión o quieres quedarte con la otra. En función de la que elijas, pues tendrás un estado emocional A o estado emocional B. Si esto, al final, la responsabilidad, para bien o para mal, es 100% tuya. De cómo te sientes y de cómo vives las situaciones, la responsabilidad siempre es 100% tuya. Entonces, esperamos haberte dado algunas claves, pero tienes que elegir. Efectivamente, al final hay que tomar ya lo hemos dicho más veces, que hasta no tomar decisiones es una decisión en sí. O sea, que bueno. Pero vamos a ver, bueno, como siempre decimos, cosas sencillas, que las puedas aplicar, que las puedas entender y no hacer las cosas ni porque sí, ni porque te las digan, ni nada más. Pues como siempre hemos llegado a nuestro estupendo media hora, que siempre nos pasamos algunos minutillos, ya nos disculpáis, siempre se nos va un poquito, pero bueno, como hemos dicho, ha sido un placer acompañaros como siempre, con supuesto con Leopoldo, un placer compartir y debatir, que es algo que nos encanta. Y somos muy de hablar, aunque no se nos note nada, ¿eh? No se nos nota, ¿no? Que va. Y al final, bueno, pues deciros eso, que nos vemos la semana que viene, que vamos a estar esta semana pensando en cómo hacer de ese episodio 50. Vamos a hacer ese nuestro primer episodio 50 de otros muchos grupos de 50. Exacto, esa es la idea. Así que si nos vemos, si tú quieres, nos vemos el próximo miércoles, día 8 de noviembre, con nuestro episodio número 50. Muchísimas gracias, Leopoldo, y gracias por estar ahí. Gracias a ti, Begoña, como siempre. Un placer. Nos vemos. Nos vemos.